No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani. Bienvenidos una vez más a No me llames melómano, primer episodio del año 2026, el 15º episodio de la temporada, y tengo aquí a Sky, la compañera compositora que nos acompaña una vez más en No me llames melómano. ¿Cómo estás? Buenas, Jan, ¿cómo estás? Yo muy bien, con muchas ganas este nuevo año. Eso te iba a decir, feliz año nuevo que acabamos de comenzar. Empezamos el año fuerte, porque empezamos con un episodio de la serie que habíamos comentado que íbamos a hacer relativamente a menudo sobre países. Sí. Y en este caso, ¿qué país vamos a comentar? Hoy viajamos a Colombia, desde Palestina, donde empezamos esta serie, ¿no?, de episodios, nos vamos a ir a Latinoamérica. Colombia es un país bastante interesante porque la música prácticamente es como que se mueve, ¿vale? Y hay una gran variedad. Esto también debido pues, a su diversidad geográfica, ¿no? Tenemos pues, el Caribe, los Andes, el Pacífico y al final cada zona ha dejado como una huella a nivel musical muy particular. Claro, tiene todo el sentido. Y lo que dices de que Colombia se mueve, ¿te refieres a que la música origina del baile? ¿O que culturalmente...? Sí, es que es algo, bueno, te voy a decir curioso desde nuestro punto de vista seguramente por cómo percibimos, ¿no?, las cosas, pero se ve muy claro desde la cumbia, por ejemplo, que es una de las grandes exportaciones culturales de Colombia pues, a Latinoamérica. Claro. Y al mundo entero, obviamente. Internacionalmente conocida la cumbia. Claro. La cumbia, ¿dónde nace? En el Caribe, como resultado de un mestizaje bastante particular, porque son patrones de percusión africanos, ¿vale? Con instrumentos indígenas, como ciertos tipos de flautas de allí, que pondremos ahora fotos para que puedan ver Claro. el estilo al que nos referimos, y formas europeas que se fueron incorporando con el tiempo. Entonces, es un género que musicalmente... en cierta manera como que busca sostener un estado, por así decirlo, ¿vale? Y tiene un mestizaje muy curioso, ¿no? De todas estas cosas indígenas de allí, ritmos africanos, la parte europea, lógica por, ¿no?, toda la colonización que hubo allí. Claro, se juntan un montón de culturas ahí. Claro. ¿Qué es lo más importante en la cumbia? Pues suele ser el patrón rítmico, ¿vale? Que es muy repetitivo, la interacción por capas. ¿A qué me refiero con esto? Pues percusión que se va entrelazando, melodías breves pero que se repiten con pequeñas variaciones y una armonía bastante sencilla, ¿vale? Pero que deja muy claro siempre el pulso. Claro, supongo que en este género el ritmo es el elemento en el que se busca la complejidad quizás o principal. Claro, o sea, lo que se busca también es que sea bailable. Claro, una melodía complicada no tendría ningún sentido en este Lógicamente. contexto. Entonces tenemos una especie de loop, entre comillas, ¿vale? Por así decirlo. Claro, un que es bucle. que es lo que hace que sea tan bailable y tan hipnótica, ¿no? Entonces, para escucharlo con claridad, vamos a escuchar un fragmento de Totó la Mamposina, de 1940. Se llama El Pescador. Es un ejemplo de cómo una melodía aparentemente simple, porque lo es, ¿vale? Cómo se apoya en el ritmo y esa forma de frasear que tiene que la vuelve tan poderosa. Vamos a escucharla. La playa va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Solo su atarraya, el pescador. ¿no? El pescador con la... Vale, es un temazo. Es oficialmente un temazo. Me gusta mucho, no lo conocía. Me interesa también lo que dijiste de la geografía. Antes de que dijiste de que en diferentes sitios... Bueno, afecta mucho la diferente geografía de Colombia. ¿Cómo cambia la cumbia? ¿O cómo se ve afectada por la...? Pues es bastante interesante, ¿no? Porque se nota que cambia pues, la instrumentación, el color, incluso a veces esta manera de caminar el ritmo. Incluso. Sí. No es que haya o sea, no es una forma rígida, ¿vale? Pero sí que hay adaptaciones regionales. Ya. Que eso es, yo creo que es la parte del punto, ¿no? Que la música colombiana suele ser muy móvil, se va reconfigurando en función de la zona territorial en la que se encuentre. Esto, por ejemplo, lo podemos enlazar con algo que trabaja el antropólogo y etnomusicólogo Peter Waite, que estudia cómo en Colombia la música está atravesada por la raza, la región, clase y la nación. En la página de la University of Chicago Press, sobre su libro Music, Race and Nation, se resume que Waite analiza la música tropical en relación con la urbanización, medios de comunicación y la forma en que la música se cruza con ideologías de identidad. Un poco, que esto queda como muy, Sí, muy difícil de entender, ¿no? Grandes. Para que quede más claro, o sea, según Waite, no puedes entender la música solo por lo que suena, tienes que entender qué significa socialmente, porque está muy arraigado a eso. ¿Quién la toca? ¿Dónde se toca? ¿Y qué identidades se ponen ahí en juego?
Entonces, tenemos que el sonido no está separado del contexto. No, de Es ninguna muy, manera, claro. es muy importante. Y esto se puede ver claramente en la música de raíz afrocolombiana. Antes de ir a esto, nos vamos a ir primero a otro estilo, que es el vallenato, que es como otra parte muy de la conocido. columna vertebral. Cumbia y ¿no? vallenato son como los más... Claro. El vallenato se asocia al Caribe colombiano y el instrumento central es el acordeón, la caja vallenata y la guacharaca, que es lo que va marcando un poco el pulso. A diferencia de la cumbia, el vallenato sí que es mucho más una canción narrativa, con sus estrofas, giros melódicos más largos, y aquí lo importante sobre todo es la letra. Un artista que hizo de puente un poco entre la tradición y lo más mainstream, ¿vale? Fue Carlos Vives, que nació en 1961. Su versión popular de La Gota Fría ayudó a llevar ese lenguaje a públicos que no solían escuchar ese tipo de música. Aquí lo interesante musicalmente es cómo el acordeón y el patrón rítmico mantienen esa identidad vallenata, pero la producción sí que moderniza mucho lo que es el estilo. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y cuando hablamos de música afrocolombiana, puedo asumir que es África y Colombia, pero ¿a qué nos referimos en concreto? Estamos hablando de tradiciones del Pacífico y del Caribe afrodescendiente, por ejemplo, el currulao. El bullerengue. Señores, cosa más buena que cope de mi tambor. Señores, cosa más buena que El mapalé. Aquí la cosa es que más que canción hay una música funcional, que es la música que acompaña rituales, fiestas, trabajo comunitario, celebraciones varias. Esto nos enlaza un poquito con la idea del etnomusicólogo Wade de que no se entiende esta música igual si la sacas del contexto, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver que este señor explicaba cómo lo afro se vuelve un referente cultural y político, especialmente desde cambios legales y movimientos de reivindicación, y cómo esto atraviesa un poco la música en este caso, ¿no? Esto, claro, explicado de forma más clara, lo que quiere decir es que cuando suena un patrón de un tambor o un canto responsorial, en estas músicas no solamente estética, estamos hablando de memoria, de comunidad y muchas veces también una respuesta histórica a la marginalización que han sufrido estos grupos. Claro. Al final, como consecuencia, también tenemos músicas que son realmente del ámbito popular únicamente. Porque Exacto. al final es lo que ha surgido y también para reivindicación política al final es la música más efectiva, ¿no? Sí. Ahora se viene algo importante. Claro, ahora nos vamos a ir un poco a lo que es la escena actual y la exportación global de Colombia, que no hay que olvidar que Colombia pues ahora mismo es un gran exportador de música. El primer gran puente, creo que se puede encontrar y creo que todo el mundo conocerá, es Shakira, 1977. Su carrera es muy interesante porque evoluciona desde ese pop rock latino hacia un pop global que acaba incorporando ritmos caribeños, urbanos, en fin, tiene ahí un popurrí de cosas interesantes. La clave aquí está en que Shakira trabaja con estructuras pop muy eficaces, pero muchas veces se sostiene el cuerpo rítmico con una energía que remite a ese Caribe, esa parte colombiana, ¿no? Un ejemplo, yo creo que muy claro, es Hips Don't Lie, es pop global, o sea, es pop, no tiene más, pero la base rítmica y el fraseo tienen todo ese ADN caribeño. Claro, no esperaba que en este episodio... Bueno, no esperaba que en este podcast habláramos de Hips Don't Lie, Bueno, pero la nunca- verdad que... No me llames melómano, sorprende. Sí, es que no nos llames melómano, hablamos de toda la música. ¿Qué te voy a decir? Pero desde de Shakira ha pasado bastante tiempo hasta que volvieran a exportar globalmente artistas, ¿no? Sí, hay como un pequeño ahí lapsus de igual 10 años, más o menos 15, pero sí que es cierto que últimamente hay muchos artistas que están empezando a darse a conocer bastante fuertes. Evidentemente no los podemos nombrar todos, pero bueno, hemos seleccionado igual los más que a día de hoy igual tengan más presencia, ¿no?
Aquí quien entra, por ejemplo, Karol G. Sí, una artista que está empezando, poco conocida. Sí, yo creo que vamos a darle una oportunidad para darle visibilidad. La razón por la que suele decirse que tiene una narrativa femenina propia, ¿vale? Karol G, ya no solo por el marketing, es que ha construido un discurso de empoderamiento y vulnerabilidad dentro de un género, en su caso el reggaetón, música urbana, que históricamente ha estado marcado por miradas masculinas y dinámicas muy machistas. En Billboard, por ejemplo, al hablar de su perfil en Women in Music, se menciona cómo su propuesta incluye expresiones de sexualidad femenina y letras relatables y cómo abre espacio en una industria urbana desigual para las mujeres. En la revista Rolling Stone, cuando se habla del concepto bichota, una canción suya, Pensaba que se la conocía así o algo. se recoge que ella lo resignifica como una afirmación de autoconfianza y orgullo. Ya. Musicalmente, Karol G no inventa nada, lo que hace es dembow, reggaetón, música urbana. Lo que sí que trabaja es el color emocional de lo urbano, ¿no? Sí que tiene esas canciones que a nivel musical tienen esa energía propia del género, pero con una vulnerabilidad melódica y en las letras más centradas en su experiencia femenina, que es lo que hace que muchos oyentes digan, hostia, esto lo cuenta alguien como yo. Sin embargo, dices lo de que no inventa nada porque el dembow y el reggaetón ya están inventados, y es verdad, pero es verdad que el sonido de hoy en día de estos géneros y el de hace 20 años de esos géneros es completamente Ha distinto. cambiado mucho. O sea que... quizá inventar como tal de crear algo nuevo, ¿no? Pero avanzar, ¿sí? Sí, yo creo que sí. O sea, no es que invente nada, pero evidentemente está llevando estos géneros urbanos un paso más allá. Y sobre todo eso, el punto de que lo cuenta una mirada que históricamente no es la que ha estado en estos géneros, lo cual Claro. le puede dar un empuje y un color muy distinto. Claro. También hay una movida más alternativa, ¿no? En la música en Colombia. Sí, es un... Bueno, lógicamente hay de todo, Obviamente, como en todos sitios. como en todos sitios. En este caso, yo quería centrarme, por ejemplo, en Bomba Estéreo, una banda formada en 2005, con Lisa Humeta al frente. Lo interesante es que el proyecto es prácticamente un laboratorio de identidad híbrida, porque hay un poti de cosas, porque tienes ritmos afrocaribeños, luego tienes electrónica, luego tienes rap, o sea, todo ahí. Muy interesante. En una entrevista con The Guardian los describían como una mezcla de influencias globales, pero orgullosamente latinos mirando al mundo. Lo de mirando al mundo es importante porque realmente, o sea, pueden que sean más alternativos que Karol G, pero realmente tienen un reconocimiento Mundial. mundial y bestia, y cada 2x3 salen en anuncios, en películas, porque además también es muy fácil identificarse con muchas de las letras de estas músicas. Musicalmente, lo potente que tiene Bomba Estéreo es cómo combinan, lo dicho, los patrones rítmicos caribeños, cumbia, champeta, que son los que sostienen un poco este movimiento, sintetizadores que van empujando el groove, y una voz que va alternando desde ese canto directo con rap. Por ejemplo, en la canción Fuego, podéis fijaros cómo la base rítmica funciona como un ciclo constante, mientras la electrónica va añadiendo diferentes capas, que van haciendo un poco ese suelo, ¿no? Ese sostén. Vamos a escucharla. Claro, esto conecta con lo que decías antes de que la música colombiana se transforma porque nace desde el cuerpo, lo que dijiste al principio de que la música en Colombia se mueve. Exacto. Es un poco esos motivos, ¿no? Por los que Colombia hoy, creo yo, es una potencia exportadora. Su música es bailable, es flexible, se adapta, pero al mismo tiempo conserva ese orgullo local que ellos dicen. No, y con razón. Me gustaría que iniciáramos un debate sobre... Porque es que estamos partiendo ya de una música que nace de la mezcla de muchas músicas, muchas identidades, muchas culturas. La música colombiana nace así, sale de Colombia y le ocurre lo mismo, de nuevo. ¿Crees que ha perdido al globalizarse? Bueno, eso es algo que puede preguntarse de muchas músicas, pero de esta en concreto, ¿tú crees que ha ocurrido? Esa sensación es obvio que existe, pero claro, aquí la pregunta es ¿qué entendemos por identidad? Porque si hablamos de identidad como pureza folclórica, cualquier estilo de música la pierde cuando se globaliza. Pero sí que creo que hay lecturas más actuales que sostienen que la identidad no es pureza, sino mezcla. Estuve leyendo sobre Peter Waite y el enfoque que tiene, ¿no? en el libro de música tropical. Como... Este es el etnomusicólogo que has estado haciendo referencia. Exacto. Que lo menciona como algo que se negocia socialmente. Es como región, raza y clase
influyen en qué música se considera nacional o legítima. En una reseña académica del libro se dice que le interesa cómo los colombianos reconcilian nuevos patrones musicales con ideas de cultura e identidad. Esto nos muestra que la música participa en debates de nación e identidad, que se celebra, que se estigmatiza, que se exporta, que se oculta. Y eso no es nuevo, pasa con la música costeña, pasa con la música tropical y ahora pasa pues con lo urbano. Claro, entonces esto nos lleva a la segunda pregunta, que sería, entonces la música es, o sea, la identidad de la música ahora es híbrida. Yo creo que sí, y además, en este caso yo creo que es coherente con la historia colombiana. La cumbia ya era híbrida de base. Ya. El vallenato absorbió instrumentos europeos. Sí, Lo sí. afrocolombiano dialoga con procesos políticos y culturales y viene de lo afro. Hoy día tenemos pues Bomba Estéreo mezclando folclore con electrónica. Karol G toma un lenguaje global y lo convierte en un discurso de experiencia local y femenina. Al final la identidad se mueve también porque el país se va moviendo. Entonces la identidad va cambiando. La identidad al final no es pureza, es ese movimiento constante. Partimos ya de una identidad híbrida, normal que hoy en día siga habiendo una identidad híbrida. Claro. Además, creo que puede ser de hecho bastante bonito que en ese momento se juntó una música a partir de gente que vino a Colombia y crearon una música, y ahora esa música sale para afuera y es para afuera que va esa música a la gente y esa gente la cambia. Sí. En vez de venir la gente a hacer la música, ahora sale la música. Bueno, me parece Bueno, es... interesante, no sé. Obviamente, pues híbrido. Sí, Se yo creo mezclan que cosas. hoy día cualquier género, cualquier estilo musical Bueno, esa es otra. es híbrido, esa es porque al otra. fin y al cabo siempre ha habido movimientos humanos, tanto migratorios sí. como colonizaciones, como genocidios, como lo que sea, Sí. que ha impuesto otras cosas y se han ido mezclando. Incluso en la música académica, que suele estar más separada de las cosas culturales y políticas, porque, bueno, sí y no, pero como suele Sí. ser más artificial, ¿sabes? A diferencia de la música Sí. popular, incluso la música académica se ve afectada Claro. por todos estos cambios. Vale, y ahora nos vamos a la compositora de la semana. He escogido a Lido Pimienta, de 1986, artista colombiano-canadiense, compositora y productora, y una figura clave para entender cómo tradición e identidad pueden ser también crítica política. Empezamos ya también con que ella misma tiene una identidad híbrida. Exacto. O sea que ya... Una de las mejores maneras de entrar yo creo que es su álbum Miss Colombia de 2020. Ah. En Bandcamp Daily, por ejemplo, describían el disco como una mezcla efervescente de sonidos colombianos. Destacaban cumbia, bullerengue, el sexteto, junto con pop global, EDM, steel pan y hip hop. Ya ves. O sea, tenemos aquí una mezcla Una curiosa. mezcla bastante de géneros que también en por sí son mezclas. Efectivamente. Sí, sí. Pitchfork remarcaba que Miss Colombia ella misma escribe y arregla y coproduce gran parte del disco, y que este disco se acerca a una instrumentación más tradicional colombiana, con un sonido más cálido frente a texturas más electrónicas respecto a trabajos anteriores, ¿no? En Dem también hablaban de cómo su música mezcla vanguardia con raíces afroindígenas, y de su intención de reclamar y queerizar, por Ah, entre comitas, tradiciones, señalando la invisibilización de raíces negras e indígenas en lo que se etiqueta como latino. claro. Que esto a nivel sociológico es bastante interesante. Claro. Ahora ya yendo a lo musical, que es lo que más nos interesa aquí, ¿no? Cuando hablamos de texturas en Lido Pimienta, no hablamos de un ambiente genérico, sin más, ¿no? Tenemos la base rítmica de raíz. Ella usa patrones que recuerdan a la cumbia, el bullerengue, pero no siempre como una cumbia pura, ¿vale? A veces los convierte en un pulso más minimal, repetitivo, lo mezcla con bombos electrónicos, o sea, es decir, mantiene esa sensación corporal del baile, pero lo reencuadra en un momento más actual, quizás, en un Claro. otro prisma. Claro. Tiene todo el sentido que lo adapte al día de hoy. Y luego también tenemos el contraste entre lo acústico y digital, ¿vale? Es un rasgo que señalan varias reseñas, varias revistas y entrevistas. Reseñaban cómo combina percusiones y timbres tradicionales con una producción mucho más contemporánea. Tema de los subgraves, tienes los pads, efectos que expanden el espacio, el estéreo. En Stereogam, por ejemplo, se habla del disco como una reimaginación y una deconstrucción de sonidos colombianos. Y Sounds and Color subraya cómo usa la armonía, ritmo y una producción energética para narrar esa relación compleja con su país. Por último, también destacar la intención política, no solo en la letra, sino en la forma. No es solo canto sobre X tema, ¿vale? Su forma de mezclar géneros ya funciona como una declaración. Lo latino no es que sea un bloque que no se pueda mover. Hay raíces afro e indígenas que han sido ocultadas y ella las pone en el centro. Eso lo remarcan en Dem cuando habla de su crítica a la industria y su insistencia en reconocer esas raíces. Ya. O
sea que la mezcla en sí ya forma parte del mensaje. Pues que también ella ya era parte de la mezcla, ella es Claro. mestiza, o sea, Claro. interesante. Y entonces, si quieres, claro, un complemento, algo más reciente, Pitchfork reseñó este año su álbum La Belleza, donde colabora con el compositor Owen Pallett y mezcla orquestación con ritmos afrodiaspóricos, como el dembow y el vallenato, además de referencias a canto gregoriano. Es un ejemplo de cómo su proyecto va más allá del pop. Acaba construyendo obras mucho más complejas. Y lo hace desde la mezcla. Exacto. De la mezcla quiero decir de mezclar cosas, no de la mezcla de producción, que también seguramente, pero... También, pero sí está este rollo híbrido, ¿no? El poner en el centro las raíces indígenas y lo afro, que eso no es solamente latino, que es esa invisibilización que dice que se ha sufrido, Ya. desde un punto de vista mucho más actual y global. Me parece muy buena elección de compositor de la semana porque nos cierra un poco el episodio, porque empezamos con música que partía de la mezcla, acabamos con música que se basa en la mezcla, Sí. la identidad súper importante y música que es de raíz popular. Sí, Por mucho que mezclemos, no deja de ser popular y tiene esa capacidad de hablar de cosas importantes para la gente. Política, identidad. Me parece bastante buena elección de episodio, compositora. ¿no? Muy buena. Yo por fin todo lo tenía y a ti todo te lo entregaba. Tú por fin me necesitabas y después no me tuviste en cuenta. Tú... Bueno, tenemos como para cerrar, ¿no? Pues tenemos esto, que Colombia no deja de ser esa identidad híbrida, que no es una pérdida, sino que en su caso la está convirtiendo en una potencia. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Sky por darnos esta introducción a lo que es o ha sido un aspecto de la música de Colombia, porque como de cualquier país Claro, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero porque no hay dan. tantas personas en todos los países, hay tantas personas que producen música y hacen música y componen que es imposible abarcarlo todo, pero Claro. bueno, mira, una pequeña introducción a lo que es la Música colombiana, en este Exacto. caso. Y nos veremos de aquí poco en esta misma serie de programas sobre países con... Bueno, no voy a decir qué país porque ya decidiremos cuál, pero continuaremos con esta serie Sí. y las otras series y el programa en general. Y el podcast en La general. semana que viene, domingo, a las 12. 12 en punto, ya lo sabéis. En YouTube podéis ver los episodios, en Spotify, en ebooks tardan en llegar, pero llegan. van llegando. Y por favor enviarnos por mensaje si tenéis alguna preferencia de alguna otra plataforma. Pero bueno, eso sería todo. Esperamos que os haya gustado. Suscribiros, dadle a like, Todas estas cosas, comentad. compartidlo, todo eso. Recordad que tenéis nuestra lista la Sí, playlist del exacto. podcast. La tenéis en Spotify. Exacto. Y os animamos a que nos comentéis sobre esta serie de países, por ejemplo, qué tipo de países os gustaría que comentásemos, si queréis que comentásemos algún género en particular, de algún país en particular, Exacto. porque estos países los estamos haciendo en base a lo que nos va llegando de Exacto. feedback. Y hay países como en el caso de Colombia que nos hemos centrado en el ámbito popular. Claro. Pero, por ejemplo, nos llegaron sugerencias de otros países en los que nos centraríamos más en el ámbito académico. Exacto. Que también puede ser muy interesante. Depende del país, así que... Dejadnos vuestras sugerencias. Exacto. Y bueno, que tengáis muy buen comienzo de año. Hasta luego. Adeu. No me llames melómano, con Sky García y Jan Tassani.